Historias olvidadas, voces que aún resuenan, ilustres anónimos. París, mayo de 1925. Una sala reservada en uno de los grandes hoteles de la Plaza de la Concordia. Hay lámparas de araña, alfombra mullida, silencio caro. Sobre la mesa, papeles con membrete oficial. Y alrededor, media docena de hombres trajeados, ricos, importantes, que se han puesto su mejor abrigo porque les han convocado a una reunión secreta del gobierno francés. Les recibe un funcionario impecable, voz tranquila, modales de embajada, una tarjeta que lo identifica como alto cargo del Ministerio de Correos y Telégrafos. Él les pide discreción, les habla en voz baja, como quien comparte un secreto de Estado, y entonces les dice, sin pestañear, lo que han venido a oír sin saber que venían a oírlo. Que el Estado francés ha decidido vender la Torre Eiffel como chatarra, y que ellos, allí presentes, son los pocos elegidos a los que se les permite pujar. Para vender lo imposible no hace falta una gran mentira, basta una mentira pequeña, dicha en el lugar adecuado, por la persona adecuada, a quien ya quería creerla. Te cuento esto y lo primero que piensas es: nadie se lo puede tragar. La Torre Eiffel, el símbolo de París y casi que de Francia. ¿Cómo va a creer un empresario hecho y derecho que un señor con una tarjeta bonita puede venderle el monumento más famoso del mundo? Pues uno se lo creyó. Pagó. Y lo más interesante de toda la historia, cuando descubrió que lo habían estafado, no fue a la policía. El hombre que organizó aquello se llamaba Victor Lustig. Y hoy no te traigo solo la crónica de un timo brillante, te traigo una pregunta que va mucho más allá de él. Y que va, me temo, un poco sobre todos nosotros. ¿Cómo se consigue que una persona inteligente compre algo que no existe? Porque la respuesta no está en lo listo que era el estafador, está en lo que la víctima necesitaba sentir. Esta es la historia de un hombre que vendió una torre que no era suya, y de por qué eso, en el fondo, era la parte fácil. Dicho todo esto, empecemos. Bueno, empecemos por él, aunque empezar por él ya es en sí mismo un problema. Porque Victor Lustig, casi todo lo que se cuenta lo contó directa o indirectamente el propio Victor Lustig. Y un estafador profesional no es precisamente una fuente fiable, ¿no?, sobre su propia biografía. Lo que parece razonablemente documentado es que nació en torno a 1890 en Ostin, una pequeña localidad de la actual República Checa. Entonces era parte, ¿no?, del Imperio Austrohúngaro. A partir de ahí, niebla, no sabemos. Él mismo se inventó orígenes nobles, infancias acomodadas y estudios brillantes según le conviniera el público que tuviera delante. Manejaba varios idiomas con soltura y esa facilidad para moverse entre lenguas y entre fronteras fue una de sus mejores herramientas. Un hombre que habla tu idioma sin acento es un hombre del que desconfías menos. Se le atribuyen decenas de identidades falsas. La cifra más repetida es unos 47 alias. Y ya forma parte de la leyenda, y la leyenda, en su caso, siempre redondea hacia arriba. Pero el fondo es verdad. Este hombre no tenía un nombre, tenía un vestuario de nombres, y se ponía el que hiciera juego con el engaño de la temporada. Y aquí conviene que deshagamos un malentendido. Cuando pensamos en un estafador solemos imaginar a alguien escurridizo, sudoroso, con cara de estar mintiendo. Lustig era justo lo contrario. Elegante, tranquilo, de una cortesía casi hipnótica. Sabía escuchar, que es un arte que casi nadie domina.
Te miraba como si fueras la persona más interesante de la sala, y mientras tú te crecías ante esa mirada, él estaba haciendo otra cosa, te estaba leyendo. Calculaba tu vanidad, tu prisa, tu inseguridad, tu codicia. Buscaba la grieta. Todos tenemos una. Él vivía de encontrarla. Porque esa es la primera idea incómoda de este episodio. Un gran estafador no es, sobre todo, un gran mentiroso. Es un gran lector de personas. La mentira es solo la herramienta. La materia prima eres tú. Bueno, ahora la pregunta que de verdad importa para entender este timo. ¿Por qué colaba? Bueno, porque desde nuestro sofá, un siglo después, la idea es ridícula, ¿no? Vender la Torre Eiffel. Suena a chiste, pero el truco de Lustig no fue inventar una mentira absurda. Fue encontrar el momento exacto en que esa mentira tenía una rendija de verdad, por la que se podía colar. Vamos a retroceder a 1925. La Torre Eiffel no era todavía el icono intocable que es hoy. Se había construido para la Exposición Universal de 1889, como una atracción temporal, una proeza de ingeniería pensada para asombrar durante unos años y luego, en teoría, desmontarse. No era un monumento eterno, era, sobre el papel, una instalación con fecha de caducidad que se había ido prorrogando casi por inercia. Y había un detalle muy real, nada legendario, del que Lustig tiró como de un hilo. Mantenerla costaba dinero. Mucho. Aquella mole de hierro necesitaba ser repintada periódicamente para no oxidarse, una operación cara y constante. En la prensa de la época se discutía de vez en cuando qué hacer con ella, si valía la pena seguir gastando en conservarla. Y no era un secreto, era ambiente, era un rumor de fondo que cualquiera podía haber leído en un periódico. Y que tampoco nos olvidemos de que era una torre que al principio espantó a gran parte de París. ¿Veis la jugada? Lustig no inventó de la nada. Cogió una incomodidad que ya existía. Esta torre es cara y quizá un estorbo. Y la estiró un paso más allá. Hasta el Estado va a deshacerse de ella. Y ese paso de más, en aquel contexto, no sonaba a delirio, sonaba a noticia plausible. A esas que uno no ha leído, pero podría haber leído. Cuentan, y esto encaja muy bien con todas las versiones, que la idea se le ocurrió precisamente leyendo un artículo de periódico sobre el deterioro y el coste de la torre. Una parte, esto es cierto, o sea, esto es real hasta el día de hoy. La Torre Eiffel hay que repintarla con bastante frecuencia para evitar el óxido. E incluso se habla de que la torre incluso podría estar oxidándose el interior y ser ahora mismo casi una torre en ruinas, ¿no? Pero bueno, esto siempre ya sabéis. Bueno, otros lo timan con minas inexistentes o herencias fantasma. Él levantó la vista del periódico, miró por la ventana y vio el mayor pedazo de chatarra del mundo brillando al sol de París. Donde todos veían un símbolo, él vio un inventario. Y esa es la diferencia entre tú y un estafador. No mira la realidad para admirarla, la mira para ver qué puede vender. Bueno, ingeniería social y comercial. Bueno, una buena estafa, vamos a decirlo así, no es un golpe de suerte. Es una obra de teatro. Y como toda obra de teatro, necesita decorado, vestuario, reparto y sobre todo, autoridad escénica. Lustig montó las 4 cosas con una frialdad de relojero. Primero, el vestuario. La identidad. No se presentó como un comprador ni como un intermediario, no, se presentó como el Estado. Se hizo pasar por un alto funcionario del Ministerio de Correos y Telégrafos, el organismo del que, según su historia, dependía administrativamente la torre. Encargó papelería oficial falsa, con membretes y sellos del gobierno. Detalle, ojo, nada menor, ¿eh? Cuando un papel lleva el escudo de la República, dejamos de leerlo con espíritu crítico. El membrete piensa por nosotros. Segundo, el decorado. El lugar. No citó a nadie en un café cualquiera. Reservó una sala en un hotel de lujo, de los que frecuentan ministros y embajadores, según la versión más repetida, el Hotel de Crillon, en plena Plaza de la Concordia, uno de los más prestigiosos de todo París. El entorno hace la mitad del trabajo.
Nadie sospecha de un estafador que te recibe donde se reciben los tratados. Tercero, el reparto, las víctimas. Convocó a un grupo selecto de comerciantes de chatarra y metales, 5 de los más importantes de París, gente con dinero líquido, acostumbrada a comprar y vender toneladas de hierro. Para ellos, comprar una torre de hierro no era una locura poética, era su oficio. Lustig no eligió soñadores, eligió a profesionales del metal, porque a un profesional le cuesta menos creer una operación de su propio sector. Y cuarto, el guión, el secretismo. Aquí está la genialidad psicológica de la operación. Lustig no les vendió la torre a gritos, se la susurró. Les explicó que el asunto era extremadamente delicado, que el gobierno temía la reacción del público si se conocía la noticia, y que por eso todo debía llevarse a cabo con la máxima discreción. Les hizo sentir que no eran víctimas de un trámite, sino confidentes de un secreto de Estado. Y ojo, piénsalo, porque es brillante y perverso a la vez. El secreto cumple 2 funciones al mismo tiempo. Halaga. Ojo, te cuento esto porque eres de los nuestros. Y aísla. No se lo cuentes a nadie, ni lo verifiques demasiado porque lo estropearías. La discreción que pedía no era para proteger al Estado. Era para impedir que sus víctimas hablaran entre ellas o con un funcionario de verdad y descubrieran que todo era humo. Les dio prestigio, les dio prisa y les dio un secreto. 3 ingredientes que, bien mezclados, anestesian el sentido común de casi cualquiera. Solo faltaba elegir entre los 5 a cuál de ellos se le iba a derretir antes la prudencia. Y Lustig, que para eso tenía un olfato infalible, ya lo había elegido. Bueno, pues de los 5 comerciantes, Lustig se fijó en uno, André Poisson, y conviene detenerse aquí, porque esta es la verdadera sala de máquinas del episodio. Ojo, no la estafa, la víctima, porque cae quien cae. Poisson era un hombre rico, sí, pero con una herida. Era relativamente nuevo en los grandes círculos de negocios de París. No pertenecía del todo, vamos a decirlo así. Sentía, y este sentirlo es todo, que los demás lo miraban como a un advenedizo, alguien que había hecho dinero, pero al que aún le faltaba el sello, el reconocimiento, la pertenencia a la élite. Quería entrar en el club, y un hombre que quiere entrar en el club es un hombre al que se le puede vender la llave. Lustig olió esa herida, como un tiburón huele una gota de sangre. Porque la operación de la torre para Poisson no era solo un negocio, era una consagración. Si el gobierno francés lo elegía a él para una operación secreta de Estado, eso significaba que por fin lo consideraban uno de los grandes. La torre era hierro, pero lo que de verdad le estaban vendiendo era estatus. Y el estatus no se compra con prudencia, se compra con prisa antes de que llegue otro primero. Bueno, a Poisson realmente no le vendieron una torre, ¿no? Le vendieron la sensación de haber sido por fin elegido. Y por esa sensación se paga cualquier precio, ¿no? Bueno, aún así, en algún momento Poisson dudó. Claro que dudó, estaría bueno. Algo le chirriaba y aquí llega el golpe maestro de Lustig, el detalle que eleva esta estafa de buena a perfecta. Cuando notó que la mujer de Poisson o el propio Poisson empezaba a sospechar, no insistió en la venta. Hizo lo contrario. Le pidió un soborno. Y ojo, piensa en lo que significa eso. Lustig, el falso funcionario, le confesó en privado que su sueldo de servidor público era miserable, que un hombre en su puesto apenas ganaba para vivir y que, ya que iban a cerrar un negocio tan grande, esperaba una pequeña atención personal, una mordida, un sobre. Y esa petición, que debería haber sido la prueba definitiva del fraude, fue justo lo que disipó las dudas de Poisson. ¿Por qué? Bueno, pues porque un funcionario corrupto es paradójicamente un funcionario real. Y sí, suena como suena. La honradez perfecta habría sido sospechosa. La codicia, en cambio, era humana, era reconocible, era exactamente como Poisson imaginaba que funcionaba de verdad la administración. Al pedirle un soborno, Lustig no levantó la sospecha, al contrario, la enterró. Le ofreció a su víctima una mentira que encajaba mejor con su visión del mundo que la verdad. Así que Poisson pagó por la torre y encima pagó el soborno.
entregó una fortuna por unos papeles sellados que no valían nada. Y se fue convencido de que acababa de cerrar el negocio de su vida. Lustig cogió el dinero, cruzó la frontera y desapareció en Austria antes de que la tinta se secara. Y ahora, ojo, ahora viene lo que de verdad deberías llevarte de esta historia. Cuando Poisson descubrió que lo habían engañado, cuando entendió que la Torre Eiffel seguía allí de pie, tan suya como del primer transeúnte, ¿no?, que pasara, no denunció, no fue a la policía, no dijo absolutamente nada. ¿Y por qué calla una víctima? ¿Vosotros qué creéis? ¿Por qué calla una víctima? Bueno, pues por vergüenza. Porque denunciar habría significado confesar al mundo entero que él, el gran empresario que quería ser tomado en serio, había sido tan ingenuo, tan ambicioso y tan vanidoso como para creer que podía comprarse la Torre Eiffel en una habitación de hotel. Y de paso, habría tenido que confesar que había aceptado pagar un soborno. La denuncia lo habría salvado del dinero perdido, pero lo habría hundido en el ridículo. Y eligió el dinero antes que el ridículo, ¿no? Podríamos decir que el estafador no roba solo el dinero, roba también la voz. El silencio de la víctima no es un fallo de la estafa, es parte del diseño. Y es que ese silencio es técnicamente lo que hace genial a esta estafa. Porque Lustig no engañó a Poisson y tuvo suerte de que no hablara. Lustig engañó a Poisson contando precisamente con que no hablaría. La vergüenza de la víctima era una pieza más de la maquinaria, la construyó dentro. Y la prueba de hasta qué punto contaba con ese silencio es lo que hizo después. Porque hizo falta una sangre fría descomunal para lo que vino a continuación. Bueno, unas semanas más tarde, cuando el polvo se asentó y comprobó que en los periódicos no había una sola línea sobre el asunto, ni denuncia, ni escándalo, ni rastro, Victor Lustig sacó una conclusión que solo se le ocurre a una mente extraordinaria o a un sinvergüenza extraordinario, probablemente a ambos. La conclusión fue: ha funcionado tan bien que la víctima ni siquiera lo ha contado. Así que, ¿por qué no volver a venderla? Y volvió a París a vender la Torre Eiffel otra vez. Y ojo, tómate un momento para apreciar el descaro. No hablamos de un timo distinto en otra ciudad, hablamos del mismo monumento, la misma identidad de funcionario, el mismo guión del secreto de Estado, repetido en la misma ciudad pocas semanas después. Es como atracar 2 veces el mismo banco con el mismo disfraz, convencido de que nadie se ha molestado en avisar. Es un descaro que da casi vértigo. Reunió a un grupo nuevo de comerciantes de chatarra, repitió la función, eligió de nuevo a su víctima y esta vez la magia se resquebrajó. El mecanismo que también había funcionado empezó a fallar. No se sabe con total certeza si porque el elegido era más prudente, porque algo en la representación sonó, o esta vez a falso, ¿no?, o por simple mala suerte. El caso es que el segundo objetivo, antes de pagar, sospechó. Y a diferencia de Poisson, hizo lo que Poisson no hizo. Acudió a la policía. Lustig tuvo que esfumarse de nuevo, esta vez con la ley pisándole los talones. La segunda función no llegó a estrenarse, pero fíjate, ¿no?, en la lección que se esconde aquí, porque es la misma que aparece una y otra vez en la historia de los grandes fraudes. Lo que derriba al estafador casi nunca es la inteligencia de sus víctimas, ojo. Es su propia incapacidad para dejar de serlo. El que engaña a otros termina con el tiempo engañándose a sí mismo, creyéndose intocable. Lo hemos visto 1000 veces. Y la sensación de ser intocable es el primer síntoma de que estás a punto de caer. Bueno, ojalá no hace falta irse muy lejos para ver esto. Por ejemplo, en política. Cruzó el Atlántico para no retirarse. Para Lustig, América no era una huida, era un mercado completamente nuevo. Antes incluso de la torre,
Y también después, Lustig tenía en su repertorio un número que merece un episodio aparte, ¿no? Por lo que dice de la naturaleza humana. Lo llamaban la caja rumana o la caja de imprimir billetes. Era literalmente una caja de madera con rodillos, palancas y compartimentos secretos. Lustig explicaba a sus víctimas o a su víctima en este caso es que se trataba de una máquina capaz de duplicar billetes con precisión perfecta. Para demostrarlo, ojo a esto, para demostrarlo introducía un billete auténtico, accionaba los mecanismos y al cabo de unas horas el dispositivo, unas horas, según él necesitaba ese tiempo, ¿no? Para procesar la química. Bueno, pues la caja después de esas horas entregaba 2 billetes idénticos, ambos auténticos, porque ambos lo eran. Ya, es que me tengo que reír, ¿no? La máquina no fabricaba absolutamente nada, simplemente escondía billetes de verdad que el propio Lustig había colocado dentro. La víctima, deslumbrada, compraba el aparato por una fortuna. Y para cuando descubría que su flamante imprenta de dinero solo escupía los pocos billetes que el propio estafador había escondido, Lustig ya estaba en otro país con otro nombre. Fíjate, ¿no? En el patrón, porque es siempre el mismo. En la torre vendía estatus, en la caja vendía codicia. Nunca, si te das cuenta, nunca vendía el objeto. Vendía el deseo de que el objeto mismo, ¿no? Despertaba. El hierro y la madera eran lo de menos. En Estados Unidos, Lustig encontró un país mucho más grande, ¿no? Más rico y más crédulo para sus números. Pero también encontró el negocio que acabaría hundiéndolo, la falsificación de moneda a gran escala. Durante los años 30 se metió de lleno en una operación de billetes falsos tan ambiciosa que según las autoridades de la época amenazaba con minar la confianza en el dólar. Inundó el país de moneda falsa. Y esa fue la gran diferencia. Una cosa es engañar a un hombre vanidoso, ¿no? En una habitación de hotel, un delito del que la víctima ni siquiera quiere hablar, ¿no? Otra muy distinta es falsificar la moneda nacional, que es atacar al propio Estado. Y el Estado, a diferencia de André Poisson, sí denuncia. En 1935 lo detuvieron, y aquí Lustig protagonizó el último de sus golpes de efecto. Encerrado en un centro de detención federal en Nueva York, se fugó. Cuenta la historia, y ojo, en esto sí que coinciden las fuentes, que fabricó una cuerda con sábanas anudadas y descendió por la fachada del edificio a la vista de la calle, y que para rematar la escena fingió ser un limpiador de ventanas mientras bajaba, saludando incluso a los transeúntes. La huida duró poco, lo recapturaron pocas semanas después. Fue juzgado y condenado, lo enviaron a ver si sabéis a dónde. Lo enviaron a Alcatraz, la prisión de la que nadie escapaba, la jaula reservada para los que el sistema consideraba demasiado escurridizos para cualquier otro sitio. Y allí, el hombre que había tenido 47 nombres se quedó, por fin, con uno solo: un número de preso. Murió en 1947, enfermo, en un centro médico penitenciario, sin fortuna, sin público, sin escenario. El mejor vendedor de humo de su tiempo terminó donde terminan casi todos los que viven del humo: solos y sin nada que vender. Bueno, y ahora tengo que hacer algo incómodo, porque es justo lo que este podcast se toma en serio. Tenemos que separar, como siempre hacemos, ¿no?, al Lustig real del Lustig de leyenda. Porque con los grandes estafadores ocurre una cosa muy peculiar. Su última estafa, la más duradera, es la que cometen contra la historia. Se fabrican un mito. Y nosotros, por supuesto, encantados, lo compramos. Empecemos por la historia más famosa que se cuenta de él, la del cara a cara con Al Capone. Se cuenta que Lustig consiguió que el mismísimo Al Capone le entregara una suma considerable de dinero para una inversión, que en lugar de vivir con ella, la guardó intacta y que meses después volvió a devolvérsela entera, alegando que el negocio había fracasado. Capone, conmovido por encontrarse, ¿no?, por una vez con un hombre honrado,
le habría regalado unos miles de dólares por las molestias. Es decir, Lustig habría estafado a Capone fingiendo no estafarlo. Y esto es una historia preciosa, súper bonita, ¿no? Es redonda, demasiado redonda. Y conviene decirlo con claridad. Esta anécdota procede en gran medida de relatos biográficos posteriores y novelados, y no está sólidamente documentada. Puede que ocurriera algo parecido. Puede que sea pura leyenda. Puede que la inflara el propio Lustig. Yo os la cuento no como lo que es, una historia que se cuenta, no un hecho probado. Y os pido que os fijéis en algo. ¿No es revelador que la leyenda más famosa de un estafador sea precisamente una sobre lo honrado que era? Eso no es biografía. Es marketing póstumo. Y luego están los famosos 10 mandamientos del estafador. Una lista de consejos que supuestamente escribió. Ten paciencia. Escucha más de lo que hablas. No te jactes. Espera que la víctima revele sus opiniones políticas y luego dale la razón. Es una lista deliciosa, citadísima y de atribución igualmente dudosa. Encaja también con el personaje que da igual quién la escribiera de verdad, ya forma parte de su traje. Y no sé si veis lo que está pasando, ¿eh? Lo mismo que pasó en la sala del hotel. A Poisson le vendieron el deseo de sentirse elegido. A nosotros, un siglo después, nos venden el deseo de creer en el ladrón elegante, el villano simpático, el granuja genial que no hace daño a nadie de verdad. Y compramos, igual que compró Poisson, porque la figura del estafador encantador en este caso, nos resulta mucho más cómoda que la realidad, que es bastante más sórdida. Un hombre que arruinó a gente real, que falsificó la moneda de un país y que murió solo en una celda. ¿A qué cambia la historia, si lo decimos así? El mito tapa al hombre. Y tapa, sobre todo, a las víctimas. A las víctimas que en el relato glamuroso desaparecen, como si no hubieran existido, como si reírse de su credulidad fuera lo único interesante. Pero la víctima no es el chiste de esta historia. La víctima es el espejo. Bueno, vamos a hablar un poco de la necesidad de ser elegido, ¿no? Porque aquí, antes de que cerremos, tengo que llevaros de la mano, ¿no?, a la única parte de este episodio que no va sobre un señor de los años 20. Y va sobre ti, el que me está escuchando, y sobre mí. Sobre por qué esta historia, en lugar de hacernos sentir superiores, debería hacernos sentir un poco vigilados. Es muy fácil escuchar lo de Poisson y pensar, joder, qué iluso, ¿no? Qué codicioso, a mí esto no me pasa. Y es justo ahí, en ese instante de superioridad, cuando estás más expuesto. Porque la grieta que Lustig explotaba no era la estupidez. Poisson no era tonto, era un empresario de éxito. La grieta era otra, mucho más universal y mucho más difícil de admitir. La necesidad de sentirse elegido. Ojo, piénsalo de verdad. Hay algo en nosotros que se derrite cuando alguien nos hace sentir especiales. Cuando nos dicen que esta oferta es solo para unos pocos, que esta información es confidencial y te la cuento a ti, solo a ti. Que tú no eres como los demás, tú sí lo entiendes, tú sí mereces estar dentro. Esa caricia al ego es la llave maestra. Abre puertas que el miedo y la codicia por sí solos no abrirían. Nadie cae por creerse una mentira. Caemos por querer creer la versión de nosotros mismos que la mentira nos regala. Bueno, y esto no es una antigualla de los años 20, ¿eh? Es el motor de medio mundo contemporáneo. Es, entre comillas, el acceso exclusivo, el círculo VIP, la lista privada, la oportunidad de inversión que solo se ofrece a inversores sofisticados, ¿no? El grupo cerrado que promete lo que el resto no sabe. Cada vez que algo te halaga al ofrecértelo, cada vez que la oferta viene envuelta en la idea de que tú eres especial por recibirla, deberías oír de fondo la voz tranquila de un funcionario impecable en una sala del hotel de Crillon. Porque el deseo de ser exclusivo nos vuelve crédulos y yo diría que tontos.
Y lo más peligroso es que es un deseo bueno, sano, humano. Todos queremos importar. Todos queremos que se nos reconozca, que se nos elija, que se nos cuente el secreto. El estafador no inventa ese deseo, solo lo encuentra ya encendido dentro de nosotros y acerca una cerilla. Y después está la otra mitad, la que cierra la trampa, la vergüenza. La misma que selló los labios de Poisson sella hoy los de miles de víctimas de fraudes que nunca denuncian, y son muchos, ¿eh? Porque reconocer que nos engañaron es reconocer que nuestra vanidad pudo más que nuestro juicio, y eso duele más que el dinero. Así que callamos. Y al callar dejamos el camino libre para que el estafador vuelva a París a venderla otra vez. Bueno, acabando ya. Volvamos al principio. A aquella sala de hotel, las lámparas de araña, los papeles con membrete y un hombre tranquilo diciendo en voz baja que el Estado vende la Torre Eiffel. Llevamos todo el episodio creyendo que la pregunta era cómo se vende algo que no es tuyo. Pero ojo, esa no fue nunca la pregunta de verdad. Vender no cuesta tanto. La pregunta incómoda es ¿por qué alguien compra? Y la respuesta no está en Lustig. Está en Poisson. Está en nosotros. Una estafa no funciona porque haya alguien dispuesto a mentir. Mentirosos, por desgracia, hay a millones, ¿no? Y casi todos, gracias a Dios, fracasan. Casi todos. Funciona cuando al otro lado hay alguien que quiere creer, ¿no? Lustig no le metió la mentira a Poisson en la cabeza por la fuerza. Se la ofreció. Y Poisson la cogió con las dos manos porque le contaba justo lo que llevaba toda la vida deseando oír. Que era especial, que había llegado y que estaba dentro. Eso es la mayoría de nosotros lo que queremos sentirnos, ¿no? Que somos especiales, que nuestra oportunidad ha llegado y que por fin estamos dentro de lo que sea, de ese círculo, de ese estatus, ¿no? Victor Lustig murió en una celda hace casi 80 años, pero su mejor truco sigue funcionando cada día, porque no dependía de él, dependía de algo que llevamos puesto de fábrica, las ganas de ser alguien y el miedo a que se note a que no lo somos tanto, ¿no? Así que, como consejo, ¿no? La próxima vez que alguien te ofrezca algo demasiado bueno, demasiado exclusivo, demasiado solo para ti, no te preguntes solo si miente. Casi siempre miente. Hazte la otra pregunta, la que es difícil de verdad. ¿Qué parte de ti quiere que eso sea cierto? Ahí, exactamente ahí, vive la grieta. A lo mejor el verdadero arte no fue vender la Torre Eiffel. A lo mejor el verdadero arte es saber, cuando te la quieran vender a ti, que el problema no es la torre. Eres tú mirándola con ganas de que sea tuya.